buenas tardes a todos. ¿Estamos bien? Sé que han estado muy cooperativos, casi Pastor Fito se ponía a predicar. Yo decía, pues, cuando va a playas y le toca compartir con nosotros, siempre me la riega, ¿no? Me dice, no, es que a mí me invitan y no quieren que me pase cierto tiempo. Y como que hoy quería todavía predicar aparte, ¿no? Pero bueno, es un privilegio estar con ustedes una vez más. Lo que voy a hacer hoy, quiero empezar la plática algo un poquito diferente. Y voy a ocupar de su ayuda, ¿va? Así como se levantaron, no les voy a pedir que se levanten, no se preocupen. Pero voy a hacer un par de preguntas, son unas preguntas personales. Pero ¿cuántos estamos aquí sabiendo de que no somos juzgados ni criticados? ¿Va? Por lo tanto, quiero que levante la mano si esta pregunta te pertenece a ti. Si quieres hay que mantenerlos aquí, ándale, así, es más privadito. Nos amamos, pero no tanto. Hay más confianza cuando estamos apagaditos. Cuando se trata acerca de tu tiempo, ¿cuántos de ustedes pueden decir que lo administran correctamente? ¿Ok? Cuando se trata acerca de tu tiempo, ¿cuántos pudieran decir que no les falta tiempo para completar sus cosas que hacen día a día? ¿Sí? La mayoría, ¿ok? Ahora cambiemos la página poquito. Cuando se trata acerca de nuestros talentos, ¿cuántos de nosotros sabemos cuáles son los dones o los talentos que Dios nos ha dado? Ok, al mismo tema. ¿Cuántos sabemos aprovechar esos talentos y esos dones al máximo? Subiéndole un poquito más a la temperatura. Cuando se trata acerca de las finanzas, ¿cuántos de nosotros somos los mejores gastadores? Que gastamos así, los mejores, o sea, somos tan buenos que hasta nuestra cartera ya nos está pidiendo, ¿cómo se dice? Las reglas, el trabajo laborales, algo así, que quiere sus beneficios de vacaciones y todo ese tipo de cosas, ¿no? En el mismo tema, ¿cuántos de nosotros, cuando se trata de nuestras finanzas, podemos decir que somos los mejores ahorradores? Hemos aprendido quizás de parte de mamá, de papá, de que a guardar el dinero debajo del colchón, ¿no? Lorene diría, tienen su mula bien aguardadita. Ok, y eso sí está interesante. ¿Cuántos de ustedes, cuando se trata del dinero, pudieran decir que saben comprar las mejores ofertas o son super gangas? ¿Saben dónde están las tiendas más baratas? ¿Saben si cruzan del otro lado usan cupones? ¿Sí? Lo interesante es de que en la Biblia no hay ni un solo versículo que habla acerca de que debemos de ser los mejores gastadores o gastalones del mundo. En la Biblia tampoco hay ningún versículo que habla acerca de que tenemos que saber hacer mejores compras y buscar las mejores ofertas. En la Biblia no existe ni siquiera un versículo donde dice que tenemos que guardar los recursos o el dinero, a guardarlo para nosotros solamente. Lo que sí dice, y si no sabían, ya van a saber, lo que sí dice, y de hecho dice que en la Biblia hay aproximadamente 500 versículos que hablan acerca de la oración. Hay un poquito menos de 500 versículos que hablan acerca de la fe. Pero hay más de 2,300 versículos con el tema que hablan acerca del dinero y las posesiones. 2,300 versículos. Y estoy casi seguro de que por lo mínimo han escuchado a alguien decir o hablar o escucharon o leyeron lo que Jesús dijo en un momento, que es mejor dar que recibir. Exactamente. Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos de acuerdo con lo que Jesús dijo? Que es mejor dar que recibir. Fito, toma foto, bro. Toma foto. Aprovecha, bro. Cayeron todos. No, pero la realidad es de que la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Pero si somos honestos o seguimos siendo sinceros, ¿a poco no se siente también bonito poder recibir? Cuando alguien te compra un cafecito, cuando alguien te da un regalito, cuando alguien simplemente se acerca y te regala una tarjeta de Amazon por X cantidad.
¿No? Amén. Cuando simplemente alguien se acerca y te dice, ¿sabes qué? Sentí de parte de Dios darte esto. ¿A poco no se siente bonito también eso? Sin duda es bueno recibir, pero es de mayor bendición poder dar. Y no sé si alguna vez tú te has puesto a pensar y dices, ok, he escuchado estas palabras anteriormente, pero simplemente como que algo no cuadra, no hace sentido. ¿Cómo es que es mejor dar que recibir? Las matemáticas no hacen sentido. Pero es de mayor bendición poder dar que recibir, porque cuando damos nos estamos pareciendo más a Jesús, nos estamos pareciendo más a Dios. Aquellos que se acuerdan que es lo que dice Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó tanto al mundo que dio, ¿sí? Amó y dio. Por eso cada vez que damos nos parecemos más a Dios, porque Él amó tanto al mundo que dio a su Hijo. La semana pasada yo sé que tuvieron un mensaje súper genial con Omar Gallo. A mí me tocó compartir en playas. Si ni una de la otra la vieron, les recomiendo que lo vean. Y yo me tocó platicar allá en Río acerca de que nosotros como iglesia, nuestra labor o nuestro enfoque principal es caminar en amor. Porque Dios es amor, ¿sí? Y veíamos que la iglesia no es un lugar a donde vamos, no es un edificio donde estamos, sino la iglesia somos tú y yo. Por lo tanto, tenemos que caminar en amor nosotros, no un edificio, sino nosotros, ¿no? Y si debemos de que si Dios es amor, pero también Dios da, pudiéramos decir que amor es dar, ¿sí? Pudiéramos decir que amor es dar y entonces no podemos amar sin dar. No podemos. O sea, no puedes amar a alguien y no darle ya sea de tu tiempo, ya sea de tus talentos o aún de tus tesoros. No se puede. Yo sé que de repente ya se pensó poner un poquito más incómodo el ambiente, ¿no? Fito me dijo que iba a recibir de parte de Dios. O es palabra de Dios, hermanos. Así es sencillo. Y a lo mejor también a los que nos están visitando en línea dicen, ¿cómo le cambio el canal a esto? ¿Cómo le cambio el canal? Pero simplemente mantente estable, sigue adelante. Déjame terminar para ver qué es lo que realmente Dios quiere hablar a nuestras vidas, ¿sí? Es necesario hablar acerca de la generosidad. Si esta es tu primera vez en esta iglesia, primero que nada, bienvenido. Qué padre que estás aquí, la verdad, qué padre. Pero en esta iglesia y también en la iglesia de Playas hablamos de todo lo que dice la palabra, sin excluir nada ni incluir adicionar cosas. Y ahorita estamos en esta serie, iglesia aquí, iglesia afuera, donde estamos viendo qué es lo que significa ser iglesia, no nomás aquí, pero también iglesia afuera, ¿no? Y hoy vamos a estar hablando acerca de cómo es que Dios quiere que seamos una iglesia generosa. Creemos que si Dios no le hubiera importado hablar acerca de la generosidad, no lo hubiera puesto. No lo hubiera puesto tantas veces en la iglesia. ¿Sí? ¿Siguen conmigo? ¿Más o menos? Entonces, es fácil darle a alguien sin amarlo. La mayoría de nosotros lo hacemos, especialmente cuando estamos en un alto y ves a la gente haciendo sus maniobras, su show, y te piden algo. Es fácil quizás darle 5 pesos, 10 pesos, dependiendo, ¿no? Cuando alguien se nos acerca y dice, ¿me puedes ayudar? Es fácil darle, sin necesariamente amarlos. Pero no puedes amarlo a alguien o amar a alguien sin darle. No puedes hacerlo, no se puede, ¿no? Para aquellos que me conocen, saben que tengo 2 chiquillos. Bueno, ya ni tan chiquillos, tengo 2 adolescentes. Uno de casi 14 y una de casi 17 años. Yo sé que me miro joven, pero así es Dios. Y muchos de ustedes quizás me van a poder entender. Suele pasar más seguido de lo que yo quisiera que pasara. Pero cada vez que yo abro unas papitas, cada vez que yo abro un dulce, cada vez que yo abro el refrigerador, cada vez que yo abro o le presiono al air fryer, adivina quién se aparece. Qué interesante que ni siquiera tengo que decirlo para que sepan quién se aparece, ¿sí? Mis hijos quizás no escucharán cuando les digo, ya limpiaron su cuarto, ve a hacer esto, ve a hacer el otro. Pero nomás escuchan el ruidito de la envoltura
y como por arte de magia. Y aunque me encantan mis chucherías, me encantan mis snacks, mis bebidas y todo, amo más a mis hijos. Y por amor comparto lo que tengo. ¿Sí? Lo hago. ¿Por qué? Porque el amor da. Otro ejemplo. A mí me encantan las películas de violencia. Todavía necesito a Cristo, yo sé. Me encantan las películas de atracos. Me encantan las películas de acción. Sin embargo, a mi esposa le encantan las películas románticas. Ella es más cristiana que yo, ¿no? Y cuando se trata acerca de cuando estamos en casa, pues por amor cedo el control y vemos películas románticas. De repente Dios la toca y comparte y me deja ver lo que yo quiero. ¿Pero por qué? Porque el amor da, ¿sí? El amor da. ¿Un ejemplo más? ¿Sí? Dios sabe que amo a mis hijos y los amo como no tienen idea. ¿Sí? Y me acuerdo que mi niña cuando estaba chiquita estaba saliéndole los dientes, la había puesto en su andadera y estábamos haciendo cosas y de repente como que huele algo raro, Para nuestra sorpresa nos acercamos y Joyce, mi hija, había explotado. O sea, explotó. No les voy a dar imágenes para que no se asusten. Yo la agarro y honestamente no sabía si tirarla a la basura o qué hacer con ella. O sea, era una cosa asquerosa. La amo y todo y sabía que no era lo correcto, pero no sabía qué hacer. Y como sabemos que el amor te hace hacer cosas maravillosas, adivinen quién la limpió. Su mamá. Amén. ¿Ah? Por eso les vamos a festejar la semana que entra. Sí, y la limpió a ella, no nomás a ella, sino limpió su ropita, limpió su andadera. ¿Pero por qué? Porque el amor da, ¿sí? El amor da. Y yo sé que en esa iglesia existen personas con ese deseo de poder dar. No solamente dar financieramente, sino también de su tiempo, de sus talentos. Pero a veces nos quedamos atorados con el pensamiento de que, híjole, es que no me alcanza. O híjole, es que no tengo tiempo. O híjole, la verdad no sé ni siquiera cantar, no sé tocar no sé usar un instrumento de cámaras, no me gustan los niños, llego tarde, no puedo estar en las primeras impresiones, no puedo colaborar, ¿no? Y lo entiendo porque en muchas temporadas Lorena y yo, tu servidor, hemos estado en esa misma situación, pensando que no tenemos suficiente, ¿no? Y por eso mi deseo de hoy en día es poder primero que nada, apoyarlos, ayudarlos a crecer en fe, pero también, ¿cómo se pudiera decir? Inquietarlos, incomodarlos poquito para que juntos podamos crecer y dejar que el Espíritu Santo cambie nuestra perspectiva cuando se trata acerca del tema de generosidad. Y digo perspectiva porque no es que tengamos un problema de dinero, sino tenemos un problema de perspectiva de cómo vemos el dinero, ¿no? Es más, ¿por qué no? Ahí donde estás, yo sé que ya oramos, ya cantamos, pero ¿por qué no le decimos al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame a ver mi tiempo, los talentos y mis finanzas como tú las ves? Rindo todo pensamiento que es contrario al tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, para ver el tema de hoy, hay una carta que escribió Pablo a los Corintios y está súper padre. Quiero compartirla con ustedes. Está en 2 Corintios. Y mira lo que le dice Pablo a la iglesia de Corintios. Dice: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias estaban siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Sí, Pablo estaba anonadado, su mente estaba explotando, no entendía cómo es que este grupo de personas, a pesar de sus tribulaciones, a pesar de su escasez, estaban contentos. No entendía cómo es que, a pesar de que literalmente eran pobres, extremadamente, eran irracionalmente generosos. No lo podía entender.
Y se me hace interesante porque muchas de las veces cuando nosotros nos sentimos de la misma manera, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, cuando estamos que no tenemos o sentimos que no tenemos, envidiosamente lo que termina sucediendo es de que empezamos a guardar lo poco que quizás pensamos que tenemos. ¿Sí? Pero lo interesante es que la iglesia de Macedonia, a pesar de la situación en la que ellos estaban, fue completamente lo contrario. Dieron alegremente, estaban contentos. ¿Quién está contento cuando está pasando por una tribulación? ¿Quién? Cuando uno no tiene, normalmente simplemente, pues no tengo, carnal. No tengo, ¿no? Pero ¿saben por qué estaban alegres? ¿Por qué daban generosamente? Porque habían entendido lo que Jesús había dicho. Es mejor dar que recibir. ¿Sí? Es mejor dar que recibir. Su perspectiva del dinero era diferente, ¿no? Y ahora sí podemos pensar, y como les decía hace ratito, no es de que tenían un problema de dinero, es de que a veces simplemente tenemos un problema con nuestra perspectiva. De hecho, yo quiero hablar acerca de dos perspectivas que hay acerca del tema del dinero. Vamos a poner la imagen, porfis. Tenemos la perspectiva de la bolsa rota y tenemos la perspectiva de la granja, ¿sí? La perspectiva de la bolsa rota nos dice que no tenemos suficiente. Simplemente que no hay suficiente. No tenemos suficiente, ¿no? Y a lo mejor muchos de nosotros nos podemos identificar con ella. Hasta quizás podemos identificarnos con el siguiente versículo que está en Ageo 1:6. Dice, han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si las echaran en bolsillos llenos de agujeros. Nos podemos identificar muchos de nosotros, yo creo, ¿no? Pareciera que cuando le ponemos los 500 pesos a la bolsa, pues ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? No, ya no me alcanza para la semana, ya no me alcanza para la quincena, ya no me alcanza quizás para el mes. Y no porque, y eso nos desanima para poder dar, ¿no? No porque no queramos, sino simplemente porque tenemos bolsas con agujeros, ¿no? Porque pensamos que no tenemos suficiente. Decimos, a la próxima, ¿no? Hasta el señor del vidrio le decimos, a la próxima, a la otra vuelta, ¿no? Y así le decimos a Dios, a la próxima, Dios, cuando tenga más, ¿no? Y eso le llamamos la perspectiva de una bolsa rota. La otra perspectiva es la de la granja. La perspectiva de la granja nos ayuda, nos enseña de que tenemos más que suficiente, ¿sí? Tenemos más de lo que necesitamos. En Deuteronomio 28:8 dice, el Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. Como dice una vez más, el Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. Y esa es la perspectiva que tenía este grupo de personas, esta iglesia de Macedonia, ¿sí? Ellos habían podido experimentar esa alegría, ellos podían tener esa fe, esa confianza de que Dios iba a ser quien los iba a bendecir. No estaban esperando para poder recibir más, para poder empezar a dar. Empezaron a dar aún en su escasez, porque su pensamiento era diferente. No era una cuestión de dinero, era una cuestión de pensamiento, de la manera que pensaban, de la manera que manejaban sus recursos, ¿sí? Algo que todavía quizás a nosotros, muchos de nosotros aún todavía nos cuesta trabajo, porque simplemente estamos atorados con un pensamiento quizás erróneo, ¿sí? Una vez más, no es que tengamos un problema de dinero, simplemente tenemos un problema de cómo vemos el dinero, ¿no? Hoy no traje necesariamente una ilustración, no traigo nada para quebrar. Me preguntaban al inicio, me decían, hey, ¿qué vas a quebrar? ¿Qué vas a hacer? Hasta me dieron unas excelentes ideas para la siguiente plática. Y dije, pues para la siguiente. Pero te quiero enseñar qué es lo que sucede cuando estamos en este ciclo, en esta perspectiva de lo que es la bolsa rota. ¿Me la puedes poner, porfis? Vamos a ver. Sí, Dios, en su bendita misericordia, Dios provee. ¿Sí? Pero lo primero que hacemos cuando Dios provee es gastamos, ¿no? Gastamos. Ya me cansé de ver anuncios en YouTube, vamos a pagar el premium.
Y es que mi serie no está en Netflix, voy a comprar la membresía X, no voy a seguir metiendo goles. Y lo gastamos, pero solamente para darnos cuenta que terminamos cortos o nos hace falta dinero. Y ya no podemos conseguir terminar nuestra semana, nuestro mes, lo que sea, ¿no? ¿Y qué termina sucediendo? Terminamos estando todos preocupados, ¿no? Y la situación continúa, Dios sigue proveyendo, pero luego lo que termina sucediendo es que volvemos a gastar porque pues esa es nuestra tendencia. Y como ya estábamos cortos del mes pasado y así nos lo llevamos, y en su ciclo súper vicioso. Pero mira lo que dice en Proverbios 3:9. Dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Ouch. Cuando vivimos en una mentalidad de una bolsa rota. Ouch. Bendición cuando estamos viviendo con un pensamiento de granja, ¿no? Versículo 10 dice, entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. ¿Cómo es que honramos a Dios? ¿Cómo honramos a Dios? Sin miedo, con nuestras finanzas, con nuestras riquezas, ¿sí? Y otra versión dice, cuando dice con lo mejor que produces, otra versión dice con las primicias de tus frutos. En otras palabras, está hablando acerca de poner a Dios primero, ¿no? Con las primicias, con lo primero, no con lo que nos sobra, sino con lo primero, poner a Dios en primer lugar, ¿no? Y entonces, dice el versículo 10, decía, Él llenará nuestros graneros y nuestras tinajas se desbordarán de buen vino. Y hace esta referencia a nuestro dar, a nuestra generosidad, tanto diezmos, ofrendas o simplemente más allá de ello. Y nosotros conocemos el término de los diezmos desde el Viejo Testamento. Lo vemos también en el Nuevo Testamento, ¿no? Y básicamente el diezmo significa regresarle el 10% a Dios a través de nuestra iglesia local. Es decirle, Dios, aquí te regreso el 10% de lo que tú me has dado. Y lo hacemos por medio de amor, porque el amor da. Lo hacemos también por confianza, porque sabemos que Él provee. Y lo hacemos por obediencia, porque sabemos que es lo que Él nos está pidiendo, ¿no? Y creo que Dios puso no una cantidad, sino un porcentaje, porque debe de ser el mismo sacrificio para el que tiene poco como que para el que tiene mucho, ¿sí? Si regresamos rapidito antes, y no espero que lo pongan en la pantalla, pero los versículos antes decía que honramos al Señor con nuestras riquezas y con las primicias, ¿sí? Tenemos que darle a Dios primero. El profeta Malaquías escribió uno de los versículos que se usa mucho cuando se trata acerca de los diezmos y de las ofrendas y de todo este tipo de cosas, ¿no? El profeta Malaquías tuvo el privilegio de ser el último profeta del Antiguo Testamento. Él vio cómo es que el pueblo estaba siendo restaurado, pero también estaba batallando con el deseo de querer regresar, y Dios lo usa para hablar a su pueblo. Y mira lo que dice. Voy a leer en el versículo 7, no está en pantalla, pero cuando lleguemos al 10 lo leemos juntos. Dice en el versículo 7, y lo pueden leer en casa, dice, vuélvete a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes preguntan, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el ser humano a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? Contesta Jesús, oh Dios, en el diezmo y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo una gran maldición, pues es a mí a quien están robando. ¡Auch! Versículos fuertes, ¿no? Versículo 10 dice, traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo, así habrá alimento en mi casa. Y chequen esto. Pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Sí? Cuando le damos a Dios primero y lo mejor, estamos no solamente confiando que Él es el Señor, sino que Él va a bendecir el resto de las finanzas. ¿Sí? Es lo que estamos diciendo. Cuando le damos a Dios primero, le estamos diciendo, ¿sabes qué, Dios? Yo confío en ti y sé que tú vas a bendecir el resto, ¿no?
Y yo sé que para muchos de nosotros esto puede escucharse como algo complicado, porque dice, si con 100% no me alcanza, ahora como que con 90%, ¿sí? O sea, no hace sentido, ¿no? A lo mejor dices, como que las matemáticas no hacen sentido, ¿no? Y a lo mejor puedes decir, eso significa, Oliver, de que tengo que hacer toda mi vida o revolver toda mi vida o manejar toda mi vida alrededor de Dios. Pues sí, la realidad es de que sí, ¿sí? Cuando ponemos nuestras finanzas y le decimos, Dios, aquí te pertenece esto, es lo que me estás pidiendo por lo mínimo, entonces todo alrededor se revuelve alrededor de Dios, ¿no? Él debe ser primero, no solamente con nuestras finanzas, también con nuestro tiempo, con nuestros talentos también, ¿no? Y dices, híjole, pero eso significa que me voy a quedar con el 90%. ¿Y? Antes di que te vas a quedar con algo, ¿no? De veras, 90% es mucho, es suficiente. Recordemos lo que decía en Malaquías, pruébame en esto, probemos a Dios y veamos cómo es que Él abre las compuertas de los cielos y derrama bendición hasta que sobre y abunde. O a lo mejor tú eres de esas personas que dices, ¿sabes qué, Oliver? Ahí estás equivocado, porque el diezmo es solamente en el Viejo Testamento, es algo que ya no se practica. Ok, entonces veamos qué es lo que dice Mateo 23:23. Dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, y este es Jesús hablando, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. O sea, Jesús está diciendo, es que no puedes escoger una entre la otra. La realidad es que no puedes simplemente porque estás diezmando comportarte como quieras, no. O no se trata acerca de simplemente tratar, estoy bien, soy un angelito, me comporto bien, hago bien, y no diezmar. Jesús lo está tratando de una manera de decir, ¿sabes qué? El diezmo es un fundamento, eso ya está claro, es algo que hacemos constantemente, pero no dejemos de descuidar lo que también importa, ¿sí? El diezmo es una manera de mantener nuestro corazón enfocado en el proveedor y no en la provisión. Eso es lo que el diezmo hace. Nos ayuda a enfocarnos en lo que Dios, en el proveedor y no en la provisión. ¿Sí? El diezmo rompe los ciclos de escasez y abre ciclos de provisión. Eso es lo que hace, ¿no? ¿Se acuerdan lo que estábamos viendo ahorita, no? Cómo es que Dios suple y el ciclo que estábamos viendo. ¿Me lo pueden poner otra vez, porfis? O la siguiente. Veíamos el ciclo de cómo es que gastamos, Dios provee, Dios todo. Pero cuando empezamos a hacer lo que Dios nos está diciendo, estamos hablando de todo. Dale. Cuando vemos la perspectiva, cuando nuestra perspectiva cambia, empezamos a ver que Dios sigue proveyendo, empezamos a ver que cuando en vez de estar gastando primero, entonces vamos a ver cómo es que nosotros cuando empezamos a dar, Dios empieza a multiplicar, ¿no? En vez de yo decir, ¿sabes qué? Ok, Dios me dio, véngase para mi reino. No, le damos a Dios, Dios se encarga de multiplicarlo y cuando lo hace, entonces nuestra fe crece. Nuestra fe crece, ¿no? Pero solamente es cuando nosotros empezamos a dar que nuestra perspectiva empieza a cambiar, ¿no? Empezamos a cambiar. Dios se encarga de modificar estos ciclos. Pero es cuestión de que nosotros le creamos, que empecemos a dar. Y Él se encarga de lo demás. Él empieza a multiplicar y empieza a ver a nuestra fe crecer. Y empieza otra vez ese ciclo a empezar en nuestras vidas. Y empezamos a entender lo que Jesús dijo cuando dijo, es mejor dar que recibir. Yo nací en una familia cristiana. Y para mí nunca ha sido difícil ser generoso, dar mis diezmos. Es algo que simplemente se me enseñó desde chico y he podido hacerlo. Cuando me casé no fue el caso de mi esposa. Mi esposa le costaba de trabajo diezmar. Y no por balconearla, tengo su permiso y todo.
Y me acuerdo que cada vez que nos sucedía una tragedia financiera, ya sea que se descomponía el carro o esto y lo otro, mi primera pregunta le decía, ¿diezmaste? ¿Diezmaste? Porque a mí se me enseñó de qué era lo que teníamos que poner primero. Y yo como que sentía que había una cobertura cuando yo daba mis diezmos y mis ofrendas. Había una cobertura. No que no sucedían cosas, pero simplemente sabía que I'm okay. Voy a estar bien. A pesar de cualquier cosa voy a estar bien porque estoy cubierto. ¿Sí? Y eran mis primeras preguntas. Hey, diezmaste. No de que si estás bien o qué pasó. No. Diezmaste. ¿No? No. Y me acuerdo que en una de las conversaciones que tuve con Pastor Fito y Cindy, yo le decía, hey, ¿saben qué? Yo como quisiera poder dar más. ¿Cómo me encantaría poder dar más? Pero no esperé hasta poder recibir más para empezar a dar más. ¿Sí? Porque más dinero no te hará más generoso. No, te hará más de lo que ya eres. Qué interesante. O sea, si ahorita eres generoso, cuando tengas más dinero, adivina qué, vas a ser más generoso. Pero si ahorita eres tacaño, y perdón la palabra, ¿no? Pero si eres un tacaño y un envidioso, cuando tengas más dinero, vas a seguir siendo más tacaño y más envidioso o más egoísta. Y conocemos varias personas que son así, ¿a poco no? Así, sí lo hay. ¿No? Porque el dinero no cambia nuestros corazones, solamente expone lo que hay dentro de ellos. ¿No? Es por eso que una y otra vez Jesús nos invita, nos alerta, nos dice, hey, precaución, cuidado con la avaricia, porque nos aleja de Dios. ¿Sí? El dinero no tiene este poder para prometernos cosas que solamente Dios puede darnos. ¿Sí? Nos promete esta paz, nos promete seguridad, nos promete valor, pero solamente Dios puede darnos esa paz. Solamente Dios nos puede dar esa seguridad y ese valor que ni un centavo puede realmente darnos. Regresando rapidito a la carta de Pablo, la carta de Pablo que dio a los Corintios, ahí en el versículo 3, y si me acompañan los chicos, dice, pues puedo dar fe, y este es Pablo escribiendo una vez más, puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. ¡Wow! ¿Sí? Dice que lo hicieron por su propia voluntad. Por su propia voluntad. Y no nomás eso, les estuvieron suplicando, hey, queremos volverlo a hacer, queremos volver a dar, queremos poder otra vez apoyar. Imagínate, ellos entendieron el significado de lo que Jesús estaba diciendo. Es mejor dar que recibir. Ellos creyeron en quien es el que provee. Y con esto cierro en 2 Corintios 9, 6 al 12. Dicen, recuerden lo siguiente. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Ojo, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana, ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. ¿No? Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y den con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente,
serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando nosotros llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. ¿Quién se daría cuenta que era un ministerio? Se satisfarán los necesitados de los creyentes de Jerusalén y expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Sí, de mi experiencia, cada vez que nos ha tocado dar y cuando no hemos sido generosos, no siempre Dios ha dado así como te lo predican en otros lugares o lo vemos en tele, ¿no? De que da 100 y Dios te da 1000. No siempre ha sido de esa manera. Pero lo que sí sé es de que cada vez que hemos dado por lo mínimo el 10%, Dios ha sido fiel. Nada de lo que hemos necesitado no hemos tenido necesidad, pues. Nada, no nos ha faltado nada. Nada. En ocasiones, sí es cierto, hemos recibido un aumento de salario. En ocasiones, terceras personas se han acercado y nos han bendecido con X cantidad de dinero. Claro. Pero muchas de las veces la bendición mayor ha sido con amistades como ustedes. Ha sido una bendición de poder tener un propósito, un sentido de pertenencia. La mayor bendición para mí es poder tener una familia que sirve a Dios, que hace lo que sea necesario para ayudar a otras personas a que encuentren y sigan a Cristo. Mi trabajo es simplemente creerle a Dios, darle, no solamente de mis finanzas, no solamente de mi tiempo, sino también aún de los talentos que Él me ha dado. Es simplemente confiarle y decirle, ¿sabes qué, Dios? Aquí te va, eso es tuyo, tú me hiciste. Ahorita que estábamos cantando la canción Espacio Taré, dije, Dios, yo no nomás te quiero hacer un espacio, yo soy todo tuyo, todo tuyo. Tú me creaste, tú me hiciste y me hiciste con un propósito. Yo todo mi dinero, todo mi tiempo, todos mis recursos, todo. ¿De qué me sirve afanarme? ¿De qué me sirve tratar de acumular si el día de mañana que me muera, ni un centavo, ni hasta en los calzones nos vamos a llevar? ¿De qué sirve si no podemos cumplir con la misión de Cristo? ¿De qué sirve? Yo como me encantaría que Pablo volviera a escribir, pero que no escribiera acerca de la iglesia de Macedonia, sino que escribiera de la iglesia de Zona Río y que dijera, ¿sabes qué? No entiendo cómo es que los de Zona Río, a pesar de sus tribulaciones, a pesar de sus momentos difíciles, a pesar de su escasez, han sido generosos, están alegres con lo que Dios está haciendo con ellos. Imagínate qué podríamos hacer. Yo sé que está chido el edificio, está padre poder tener estas instalaciones. ¿Saben el costo de ello? ¿Saben que solamente menos del 20% de la congregación es quien da financieramente? Y aún así como iglesia hemos podido bendecir a nuestras comunidades. Aún así como iglesia podemos expandir en nuestras comunidades. Ya no somos solamente una iglesia en Playas, somos dos. ¿Qué pasaría si tú le dices sí a Dios? ¿Qué pasaría si tú le dices, Dios, voy a creer lo que Malaquías dice? Te voy a probar para ver si es cierto que abre las compuertas de los cielos y derramas bendición. ¿Qué pasaría? Olvídate de quién administra las finanzas y qué sucede, porque eso a mí me pasaba mucho antes. Decía, es que se lo va a gastar el pastor, o es que que te importe un pepino, y perdón mi manera de decirlo, pero que nos importe poco. Jesús nunca nos dijo, en la Biblia nunca dice, tienes que preocuparte a ver cómo está. No, simplemente dice, sé generoso y ya está. Entonces, seamos generosos. Porque a pesar de que quizás se escuche de que Dios está interesado en nuestras finanzas, realmente Dios está interesado en nuestro corazón. Esto no es un tema de finanzas, es una situación de corazón. ¿Qué es lo que está en tu corazón? ¿Por qué la avaricia? ¿Por qué el deseo de agarrar? ¿Por qué el deseo y cambiemos y dejemos que Dios nos transforme, que haya ese cambio de perspectiva y creamos de que sí tenemos más que suficiente? Probemos a Dios en esto. Sigamos extendiendo el reino de Dios con nuestro tiempo, con nuestros talentos y también con nuestro tesoro.
Que no se ponen de pie. Padre, yo te doy gracias, Señor, primero que nada. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por tu provisión que nunca llega tarde, Dios. Nunca llega tarde. Gracias, Padre. Gracias por simplemente amarnos y poner ejemplo primero, Dios. Porque tú amaste y nos diste. Dios, como congregación te pedimos perdón porque hemos desconfiado y no creído quizás de que tú vas a proveer. Porque hemos tratado de atesorar en vez de dar, Dios. Padre, pon un corazón generoso en nuestros corazones. Que podamos dar generosamente, creyendo no en la provisión, sino en ti, quien eres el proveedor. Tú eres el que nos da el tiempo, tú eres el que nos da los talentos, tú eres el que nos da los recursos. Somos todo tuyo, Dios. Haz lo que tú tengas que hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.